Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Machine Learning del Instituto UMAI. Este curso supone que ya saben las bases, los fundamentos sobre Python y sobre análisis de datos. Básicamente significa que saben trabajar con objetos, funciones, clases, ¿sí? Todo lo que es programación orientada a objetos en Python. Supone que saben manipular data frames en pandas, agruparlos, transformarlos, unirlos entre sí, ¿sí? Porque todo eso es necesario para poder entender cómo funciona Machine Learning en Python, donde vamos a trabajar con librerías que construyen mucho sobre otras como pandas y que trabajan también con programación orientada a objetos. Por eso es importante tener esos conocimientos básicos. La clase de hoy vamos a presentar algunos conceptos introductorios. En algún punto esta clase es un resumen de todo lo que vamos a ver en el curso después, pero como conocer es recordar, vamos a ver todo esto y después vamos a entrar en detalle de cómo se aplica cada uno de los pasos. Y después, además, como bonus, vamos a ver un primer modelo de Machine Learning, que es la regresión lineal. Vamos a tratar de entender un poco la estadística que fundamenta la regresión lineal simple y vamos a ver cómo se hace la implementación en Python. De todas maneras, en la clase que viene van a profundizar muchísimo sobre la regresión lineal, ya no simple, sino múltiple, lo cual quiere decir que vamos a tener varias variables y un poco más de complejidad. Nos gustó arrancar con esta cita de Thomas Mitchell. Decimos que un programa aprende si para cierta tarea su performance mejora cuando crece la experiencia, ¿no? Hablamos de aprendizaje automático y hay mucha ciencia ficción, muchas representaciones diferentes, sociales, políticas, técnicas alrededor de qué significa que un programa aprende. Y bueno, básicamente una forma de verlo es que cuando incorporamos más datos, nuestro programa mejora. Por eso en los últimos años empezó a crecer el movimiento de Data-Centric AI, ¿sí? Lo principal a la hora de construir un modelo de Machine Learning, si bien acá vamos a ver montones de técnicas, lo principal y lo irrenunciable es tener buenos datos. Muchos y muy buenos. Entonces, la realidad es que más allá de las técnicas que uno conozca, aprender a construir un buen conjunto de datos y aprender a entregarle a los algoritmos más y más información es la clave para el éxito, es la clave para que mejoren, es la clave para que puedan desplegar la mayor performance posible. ¿Sí? Así que eso significa Data-Centric AI y aquí tenemos que entender muy bien de dónde conseguir datos, cómo manipular datos, ¿sí? Y algo que es secundario y que vamos a terminar pudiendo hacer es, bueno, elegir el mejor algoritmo para procesar esos datos. Pero los datos tienen que estar siempre en el centro de nuestro interés. Nunca nos alejemos de ahí. Entonces, empecemos con algunas definiciones básicas. Por ejemplo, ¿qué es Machine Learning o aprendizaje automático? Estos tres conceptos, Machine Learning, Deep Learning e inteligencia artificial, se usan a veces intercambiablemente, a veces con algunas imprecisiones, así que nos gustó sumarnos a esta definición, si bien hay otras definiciones que también podemos considerar válidas. La inteligencia artificial es cualquier pieza de software que trata de imitar la inteligencia humana o las tareas que normalmente están en manos de los seres humanos. Pero es anterior a que empezaran a conocerse el conjunto de técnicas conocido como Machine Learning. ¿Sí? Durante mucho tiempo, por ejemplo desde 1950 hasta aproximadamente 1980, lo que se pensaba con inteligencia artificial es un conjunto de reglas creadas por expertos que conocen profundamente un dominio y son capaces de programar una serie de instrucciones que nos llevan hacia
hacia un resultado correcto, ¿sí? Por ejemplo, en medicina, recibir datos, recibir, por ejemplo, los distintos síntomas de un paciente y empezar a preguntar, ¿tiene esto? ¿Tiene lo otro? ¿Lo tiene? ¿Cuánto tiene? Y a partir de esas reglas, dar un diagnóstico o respuesta, ¿sí? Que era algo que tradicionalmente hacía un médico, pasar a hacerlo de manera automatizada. Eso sería inteligencia artificial, pero no sería machine learning, ¿sí? Machine learning es un subconjunto de técnicas donde se aprende de una manera específica, que es a través de información etiquetada, ¿sí? Y las reglas no se piensan, sino que se determinan automáticamente a partir de la información que conocemos. Y Deep Learning es una forma mucho más específica de hacer esto, ¿sí? Hay muchos algoritmos diferentes para agarrar datos, crear reglas, ¿sí? Y con eso dar respuestas, pero hay un subconjunto de técnicas que usa redes neuronales profundas, que son las técnicas que se mostraron más exitosas a la hora de trabajar con información no estructurada, ¿sí? Que sería información no estructurada en vez de bases de datos como las que teníamos en Pandas, ¿sí? Donde tenemos casos y tenemos propiedades de esos casos. Pensar en información más desestructurada como imágenes, texto, audio, ¿sí? Para procesar ese tipo de información que tiene una generación, si quieren, un poco más natural, ¿no? No es una base de datos, que tiene más volumen, porque de una imagen conocemos montones de características, ¿sí? Entonces, para esos casos puntuales, texto, audio, imágenes, el Deep Learning o las redes neuronales profundas dieron muchísimos mejores resultados que el Machine Learning. El Machine Learning tradicional, ¿sí? Pero el Deep Learning también se puede considerar como un subconjunto de técnicas dentro del Machine Learning. Entonces, acá está la diferencia o lo que hace tan específico el conjunto de técnicas que llamamos Machine Learning. Entonces, en la programación clásica, nosotros programamos reglas. Entonces, con esas reglas programadas, ingresamos datos, ¿sí? Ingresamos una pregunta, ingresamos un conjunto de propiedades y esperamos que los datos pasen por esas reglas y nos den una respuesta. Esperamos que nos digan, si tengo más de 37 grados y dolor de garganta, entonces tengo una gripe, ¿sí? Eso sería una respuesta de un programa tradicional. Lo que hace el Machine Learning, un algoritmo de Machine Learning específicamente, es tomar un conjunto de datos etiquetados, o sea, un conjunto de datos y sus respuestas. Es decir, Juan tuvo 36 grados de fiebre y sin dolor de garganta y no tuvo gripe. Ana tuvo 38 grados de fiebre, dolor de garganta y tuvo gripe. Y así, ¿no? Etiquetamos montones de personas. Y la respuesta, si tuvo o no tuvo gripe. Y ahí está lo que les comentaba. Eso es lo difícil de saber. No siempre es fácil saberlo, pero siempre vale la pena saberlo. Porque si tenemos todo ese conjunto de datos y tenemos esas respuestas, un algoritmo de Machine Learning puede crear reglas. Y resulta que estas reglas pueden llegar a ser mucho mejores que las que uno puede aprender como médico estudiando toda su vida, porque uno vio un conjunto limitado de cosas, uno se expuso a un determinado número de pacientes, pero un algoritmo de Machine Learning puede aprender de la historia de cientos de miles de casos y puede captar sutilezas que a un ser humano se le escaparían, ¿no? Entonces, un algoritmo de Machine Learning es capaz de recibir esos datos y esas etiquetas y transformar todo eso en un conjunto de reglas, donde ese conjunto de reglas se puede serializar, se puede guardar en un programa, ¿sí? Puede quedar escrito y se puede construir una aplicación que da respuestas. A partir de los mismos síntomas que habíamos visto, nos dé una respuesta como por ejemplo un diagnóstico. Entonces, esa es la diferencia entre el Machine Learning y la programación tradicional. Entonces, ¿quién es el que aprende esas reglas? Bueno, nosotros recibimos un conjunto de datos,
muchas veces, como les comentaba, etiquetados. Eso quiere decir que tenemos los síntomas y tenemos el diagnóstico, ¿sí? Y utilizamos un algoritmo para transformar esos datos con etiquetas en un modelo, ¿sí? En una función que me mapea entre los síntomas y el diagnóstico. ¿Cuál es la mejor forma de resumir todo eso que los datos nos están diciendo y transformarlo en una probabilidad? Hay muchísimas técnicas y lo interesante es que todas esas técnicas pueden llegar a ser muy diferentes, ¿sí? Entonces, podemos tomar abordajes completamente distintos para convertir esa historia o esa experiencia en un modelo que nos diga esto es así o esto es asá, con tal probabilidad, ¿sí? Esa es otra característica de los modelos de Machine Learning. Los modelos basados en reglas nos decían, usted tiene gripe o usted no tiene gripe. Lo que nosotros somos capaces de hacer con Machine Learning es decir, usted tiene gripe con tanta probabilidad, ¿no? ¿Y cómo se aprende a calcular esas probabilidades? Eso se hace a través de un algoritmo de búsqueda donde tratamos de definir la función más óptima dada la evidencia que estamos viendo, ¿sí? ¿Cuál es la función más probable para explicar que estos datos den este resultado? Eso lo hacemos a través de un algoritmo, ¿sí? Y como es un algoritmo, tenemos que pensar toda una serie de cuestiones. ¿Es el adecuado para los datos que estoy tratando de representar? ¿Es computacionalmente eficiente? ¿Va a ser fácil de desplegar? ¿O va a ser fácil de consumir como yo necesito consumirlo? ¿Y qué quiere decir consumirlo? Imagínense una empresa de préstamos, ¿no? Que necesita saber todos los meses a cuáles de sus clientes le conviene otorgar un préstamo. Eso tiene una velocidad, ¿sí? Eso tiene una cadencia con la cual necesitamos la información y un formato. Entonces, eso puede llegar a ser un proceso que, por ejemplo, corremos todos los meses. Y ahora imaginémonos TikTok, que de repente necesita aplicar algoritmos sobre nuestra cara en tiempo súper real y además tiene que ser liviano y además tiene que reaccionar y responder de manera rápida, ¿no? Porque la gente normalmente estamos acostumbrados a no tener mucha paciencia con ese tipo de aplicaciones y si no funciona al milisegundo vamos a dejar de usarla, ¿sí? Entonces quiere ponernos un sombrero detectando dónde está exactamente nuestra cara y nuestra cabeza. Entonces eso tiene otras características y otros requerimientos a la hora de hacer el despliegue, ¿sí? Y otra necesidad de información básica. Entonces todo eso hay que tenerlo presente a la hora de elegir el algoritmo y de elegir la infraestructura, ¿sí? O sea, los servidores, las computadoras locales o donde sea que vamos a correr el código para entrenar todo esto y donde vamos a desplegar eso que logramos entrenar. Entonces, yendo al escenario del Machine Learning tradicional, ¿sí? Este que no funciona tanto sobre información no estructurada como texto o imágenes, sino más bien sobre bases de datos. Sobre este conjunto de técnicas es donde más nos vamos a enfocar en este curso. ¿Por qué? Porque trabajar con información no estructurada es algo que consideramos especializaciones en sí mismas, ¿sí? Entonces, el camino para llegar a ese punto es, primero, aprender a manejar información estructurada en este curso, ¿sí? Estudiando Machine Learning. Después, aprender conceptos básicos de Deep Learning y después profundizar específicamente sobre técnicas que apuntan a trabajar con lenguaje o sobre técnicas que apuntan a trabajar con audio o sobre técnicas que apuntan a trabajar con imágenes. Hoy en día no hay muchos expertos que sepan trabajar perfectamente bien con las tres cosas, ¿sí? De alguna manera, el volumen de conocimiento acumulado implica que las personas están desarrollando algún tipo de especialización para poder trabajar con esos temas. Entonces,
Yendo a los conceptos básicos para trabajar con información tabular, ¿sí? Que es la que vamos a trabajar en este curso con técnicas tradicionales de Machine Learning, esto es lo más importante que tenemos que pensar. Vamos a tratar de lograr para que las librerías de Machine Learning puedan procesarlo, que nuestra información se convierta en una tabla, ¿sí? Y esa tabla implica que tenemos para cada fila observaciones. Y en cada columna tenemos los atributos que describen a cada una de esas observaciones. Y a veces, en algunos casos, en el aprendizaje supervisado, que ahora vamos a ver un poco mejor qué significa, una de esas columnas es nuestro target, ¿sí? Es nuestra variable objetivo, es exactamente lo que queremos predecir. Entonces, una columna es especial, es el target, el resto de las columnas suelen ser los atributos y cada una de las filas es una observación. Si para una observación no conocemos el valor de target, no la vamos a poder usar porque no podemos aprender nada de manera supervisada de una fila o una observación que no tiene target. Entonces, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de algoritmos. Por un lado tenemos los supervisados, aquellos que tienen un target, y los no supervisados. Entonces, ¿qué podemos querer aprender sobre un conjunto de datos si no queremos predecir una variable objetivo en particular? Podemos querer hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos tener un montón de información sobre nuestros clientes. Y aunque no sepamos una cosa en particular que querramos predecir sobre ellos, podemos ver, tenemos clusters, tenemos comportamientos que se agrupan, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos en nuestra web distintas páginas. Algunos se detienen en un conjunto de páginas y otros se detienen en otro conjunto de páginas. Entonces, eso puede ser interesante para nosotros, decir, ok, ¿cómo se comportan nuestros usuarios? ¿Están agrupados? ¿Cuáles de esas páginas visitan los que hacen determinada cosa? ¿Cuáles de esas páginas visitan los que hacen determinada otra cosa? Y ahí podemos mezclar información socioeconómica, si la tuviéramos, ¿sí? El sexo, la edad, la cantidad de tiempo que lleva en nuestra plataforma. De repente los que se suman eligen un contenido que es diferente que los que ya están desde hace mucho, ¿sí? Y no es que querramos predecir una cosa en particular, sino que de repente queremos ver, ok, dados estos datos, cómo se agrupan. No sé qué estoy buscando, pero sé que quiero ver si a partir de las características que yo tengo se forman dos conjuntos. Ese conjunto de técnicas son las que se llaman clustering. Y otra cosa que podemos llegar a querer es reducir la cantidad de atributos a menos que resuman de alguna manera la información. Imagínense que tenemos características de una persona como el talle de zapatos, la estatura y el peso. Vamos a encontrar que esas tres variables representan en algún punto información muy parecida. Todas hablan del tamaño de la persona. Y entonces, quien tenga mayor talle de zapatos va a tener mayor altura y probablemente va a pesar más. Lo cual no quiere decir que todas las personas que son más altas que otro pesan más. Eso no necesariamente es así. Pero podemos aplicar un algoritmo para tratar de resumir esas tres variables en una sola. ¿Por qué puede querer ser útil perder información? Si habíamos dicho que los datos eran lo más importante de todo y que queríamos sí o sí tener la mayor información posible. ¿Por qué querríamos, si ya sabemos tres cosas, pasar a saber una sola, que es el tamaño y que resume peor que el detalle de las tres? Bueno, hay varias razones. Algunas tienen que ver con la performance de los algoritmos y otras tienen que ver simplemente con visualizarlos. Imagínense tratando de visualizar más de 5 dimensiones al mismo tiempo. Nos volvemos locos y no lo podemos hacer. Pero si esas 5 dimensiones las reducimos a 2, entonces podemos visualizarlo en el plano, por ejemplo, calculando un scatter plot con distintos puntos. Y ahí podemos llegar a ver a ojo cosas como si los datos se agrupan. Entonces, reducir las dimensiones puede tener esa utilidad.
También puede tener utilidad cuando queremos transferir datos, por ejemplo, queremos transferir audio o queremos transferir imágenes y no queremos transferirlo en toda su dimensión original, sino que queremos representaciones más chicas que nos hablen de las diferencias entre los puntos y que de esa manera nos dejen quedarnos con lo más destacado. De esa forma podemos tanto hacer los archivos más livianos como filtrar el ruido. Entonces, ese es el tipo de situaciones donde nos sirve la reducción de dimensiones. Eso es el aprendizaje no supervisado. Y el aprendizaje supervisado, donde siempre queremos predecir una variable, ¿sí?, se divide entre clasificación y regresión. La diferencia es tan simple que cuesta acordársela. En clasificación queremos predecir una categoría, rojo, verde o azul, fraude o no fraude, es una planta de tal especie o de tal otra o de tal otra. Y en una regresión queremos predecir un número concreto, ¿sí? ¿Cuál es el valor de mercado de esta casa? Queremos que la respuesta sea algo como 1.327.749. La respuesta es un continuo y queremos predecir un valor numérico.